En este ejercicio vamos a construir un inventario que nos muestre un listado de celulares, donde vamos a tener los modelos, el precio, el stock disponible. En Access armaremos la base de datos llamada celulares. Vamos a ir a la vista diseño, donde tendremos el campo ID, en este caso va a estar como autonumérico, el campo marca, capacidad, y acá hay un detalle, los gigas, o sea la palabra giga está no con un espacio en blanco, sino que hay un guión. Tenemos que tener en cuenta que colocar espacios en blanco nos puede llegar a traer problemas a futuro cuando estemos trabajando desde Visual Basic. Luego tenemos modelo, precio, stock. Cada uno de los tipos de datos va a tener su valor correspondiente. En el caso de capacidad va a estar en número, el modelo va a ser un texto corto, el precio va a estar en formato moneda y el stock va a estar en número. Al momento de visualizar los datos, en este caso, yo cargué 23 datos y acá tenemos toda la información. La capacidad en gigas solamente va a aparecer los números. De esa manera después podremos ordenar esta columna. Luego en Visual Basic haremos el siguiente proyecto. Vamos a tener un formulario que va a funcionar como menú principal, desde donde podremos añadir, modificar elementos. Vamos a estar visualizando cada uno por separado. Tendremos las opciones para poder añadir, guardar los datos nuevos, modificar datos existentes o eliminar un registro. El botón guardar permanece desactivado porque hasta que no presionemos el botón añadir, este botón no se va a activar. Si nosotros vemos, tenemos acá el registro número 23, por lo tanto al momento de añadir, automáticamente va a pasar al 24 y ya me permite guardar la información nueva. En la sección de ver lista completa de productos, vamos a tener un objeto, un FlexGrid, que nos va a traer la información de la base de datos. Vamos a poder realizar consultas que nos permitan buscar por marca, por capacidad, por modelo o por precio. En el momento que nosotros busquemos una marca, vamos a poner Motorola, se filtran los datos y me muestra en pantalla únicamente esta información. Si queremos regresar, al momento de presionar borrar filtro, volvemos a recuperar toda la información de la pantalla. Podemos ordenar las listas, ya sea por precio, por código o por modelo. Si por ejemplo seleccionamos la opción capacidad, coloca la capacidad más pequeña y va en orden ascendente, desde la más pequeña hasta la más grande. Lo mismo en el caso del precio, ordena únicamente los valores por precio. En el caso de códigos, como si volviera otra vez de cero. Esta información también va a depender de si hay algo escrito acá o no. Si por ejemplo ponemos Samsung, podemos filtrarlo y decir, bueno, quiero que me lo filtre por precio. Entonces me va a traer el precio más, o sea, el más barato hasta el más caro. Lo mismo en el caso de la capacidad y el modelo. Si de repente queremos ordenar la información, tenemos la opción de orden múltiple, donde podemos ordenarlo por capacidad y por precio. Y en este caso es similar a como hasta ahora, porque la capacidad siempre va acompañada con el precio. Pero tenemos las opciones. Vamos a borrar el filtro y vamos a buscar Motorola. Capacidad, precio y ordenar. Vamos a borrar el filtro. Igualmente, si por ejemplo no tengo nada escrito, al momento de seleccionar la capacidad y poner ordenar, como es un orden múltiple, sí o sí debo tener las dos opciones activadas. Entonces, en este caso me hizo un orden. Primero lo ordenó por capacidad y después lo ordenó por precio. Entonces, por ejemplo, los que tienen
una capacidad de 64 GB, podemos ver cómo los precios también están ordenados. Si en algún momento nosotros hacemos un clic en uno de estos datos, me muestra la información únicamente de ese producto para poder eliminarlo o editarlo. Ya que si nosotros, por ejemplo, vamos acá, desde acá también podemos editar y eliminar la información. Pero acá yo estoy visualizando uno por uno los productos. Entonces, muchas veces es más fácil tener la lista donde hacemos un clic y automáticamente modificamos ese producto en específico. Vamos a comenzar con nuestro proyecto. En este caso, los formularios ya los tengo armados, pero igualmente no tienen absolutamente nada de código. Así que vamos a comenzar. El formulario número 1, que va a ser el de presentación, vamos a tener un botón que nos va a permitir abrir el formulario número 2 y un botón que me va a permitir abrir el formulario número 3. Los botones son matrices, por lo tanto, cuando yo haga doble clic me va a aparecer el nombre del botón y acá adentro vamos a tener el parámetro index as integer. Lo mismo si yo hago doble clic en este botón, voy a acceder a la misma opción y en el de salir también accedo a la misma opción. Para que sea más cómodo de estar trabajando, yo voy a estar ocultando el resto de los procedimientos y me voy a quedar solamente con el procedimiento actual para que no sea demasiado código a la vista. Como es una matriz de controles, voy a utilizar el select case y voy a trabajar con su índice en select. En caso que el índice sea el 0, en caso que el índice sea 1 y en caso que el índice sea 2. Lo más recomendable, no es obligatorio hacerlo, pero podemos añadir un comentario para indicar qué es lo que está haciendo cada uno de los botones. Cuando estamos trabajando con una matriz de controles, puede ser que tengamos no solamente 3 botones, capaz que tenemos 5 o 6 controles. Entonces está bueno saber qué es lo que hace cada uno. Acá vamos a poner abrir formulario 2, abrir formulario 3 y este botón va a ser salir del proyecto. Siempre cualquier cambio que vayamos haciendo lo vamos guardando. Para abrir el formulario número 2 ponemos form2.show y este formulario lo cerramos. Acá ponemos form3.show y el último vamos a colocar un end. En caso de que queramos poner un mensaje para indicarle al usuario que va a estar saliendo, podemos colocar un msgbox que nos pregunte si realmente queremos salir. Como nosotros vamos a estar respondiendo con sí o con no, vamos a tener que capturar el valor devuelto por el botón dentro de una variable, la cual no es obligatorio declarar. Entonces, si la variable r me dice que el usuario respondió que sí, entonces salimos. Caso contrario, no hacemos nada. Ahora sí. Dice salir de la aplicación, si le ponemos que no, permanecemos, y si le decimos que sí, ahí salimos. Ya tenemos listo el formulario número 1. A continuación vamos a armar el formulario número 2. En mi caso también tengo matriz de controles para los labels, matriz para las cajas de texto, una matriz solamente para los botones de desplazamiento de registros y después otra matriz para los botones que van a permitir editar, añadir y eliminar los datos. Lo mismo para el botoncito de salir. Una vez que ya está armado todo lo que es el diseño, tenemos que hacer la conexión con nuestra base de datos.
Entonces, en este caso generé un módulo. Haciendo clic derecho, agregar, creamos un módulo. Porque dentro de este módulo voy a añadir la conexión para la base de datos y voy a crear las variables que tengan un entorno público para poder ser llamadas desde el resto de los formularios. Antes de hacer la conexión tengo que definir el tipo de conexión que vamos a estar usando. Para eso voy al menú Proyecto, voy hasta Referencias y me aseguro de tener activada la opción de Microsoft DAO 3.6. Una vez que todo está bien, definimos las variables. La variable para la base de datos. Y como tengo una única tabla, voy a hacer solamente una tabla para celulares. Además de eso, voy a necesitar también saber cuántos registros en total tengo dentro de mi base de datos. Así que voy a llamar cantidad registros mediante un integer. Ya tengo definidas las variables. Vamos a crear la conexión. Vamos a ir al menú Herramientas y voy a agregar un nuevo procedimiento llamado conexión. Cargamos el nombre de la base de datos junto con la ruta completa. Lo más recomendable es siempre verificar cómo se llama nuestra base de datos. En este caso se llama inventario Celu. Y vamos a indicarle la ruta donde se encuentra la base de datos. Como están junto con el mismo proyecto de Visual, utilizamos AppPath. Entonces de esa manera va a donde se encuentra guardado el proyecto y ahí mismo busca la base de datos. Una vez que ya está definida la base de datos, vamos con la tabla. Indicamos el nombre de la tabla y el tipo de conexión. La tabla se llama celulares. Siempre es importante verificar con la base de datos cómo se llama. En este caso, la tabla celulares. Y acá ya tenemos inventario celu. Una vez que lo tenemos, vamos a ir nuevamente al formulario número 2 y en el load vamos a llamar a esta conexión. Voy a ir al menú proyecto y desde propiedades del proyecto voy a indicar que cada vez que ejecute se cargue el formulario número 2. Ya que voy a trabajar con este formulario, necesito que se cargue este primero. No hubo ningún error, significa que la conexión se realizó de manera correcta. Una vez que ya está establecida la conexión, vamos a cargar la información dentro de las cajas de texto. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estemos trabajando con los botones de exploración de registros, vamos a tener que constantemente llamar o buscar la manera de cargar los datos dentro de las cajas de texto. Así que lo más conveniente va a ser crear un procedimiento aparte, el cual podamos llamarlo sin tener que volver a escribir el mismo código varias veces. Vamos a ir al menú Herramientas, Agrega procedimiento y vamos a llamarlo Cargar registros. Lo que haremos es lo siguiente, cargar los datos dentro de las cajas. Como es una matriz, yo debo tener en cuenta que inicia desde 0 y finaliza en 5. Por lo tanto, voy a tener un for que comience de 0 y vaya hasta el 5. Y acá le voy a hacer que cargue los datos dentro de las cajas. Vamos a poner text
.text, y para traer la info nosotros teníamos el nombre de la variable de la tabla era tabla celular. Así que acá vamos a ponerle igual tabla celular y cargamos acá la info. Y ahora vamos a poner call cargar registros. Entonces ahí ya tenemos el primer dato. Esta caja se encuentra acá, que es el código celular, tiene la propiedad enable en false. De esta manera el usuario no va a poder modificar el código del celular, ya que el código tiene que cambiar automáticamente cada vez que añadimos o eliminamos un dato. Entonces ya tenemos nuestro registro cargado. Ahora, cada vez que presionamos el botón siguiente, tiene que desplazarse al siguiente, al anterior, al último y al primero. Y siempre va a estar llamando a este procedimiento cargar registros. Vamos a volver acá y vamos con estos botones. Nuevamente voy a ocultar el resto de los procedimientos. Voy a trabajar solamente acá. Después, cuando lo necesite, lo estaré llamando. Vamos a poner select case, index, en select. Y haremos lo mismo que antes. En caso que sea 0, en caso que sea 1, 2 y 3. El primer botón es para el primer registro. Anterior, siguiente y último. Vamos a separarlo así se ve bien. Para ir al primer registro, que era lo que hacíamos, colocamos el nombre de la variable, tabla celular, y le decíamos que se mueva al primer registro, move first. En el caso del anterior, move previous, move next y move last. Y acá podríamos llamar el procedimiento cargar registros para probarlo. Ponemos call cargar registros. Vamos a ponerle play y cada vez que presionemos siguiente, anterior, se van a estar desplazando. Pero no lo podemos dejar así, porque si yo estoy en el primer registro y presiono el botón anterior, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en el primer registro, entonces no me puedo desplazar. Ya estoy en el registro 1, entonces no puedo ir al registro 0. Lo mismo ocurre en el último caso. Ya estoy en el último registro. No puedo seguir avanzando porque no hay más información. Por lo tanto, yo no voy a poder llamar a cargar registros porque previamente debemos verificar la información. Si estoy al inicio o si estoy al final. Por lo tanto, acá nos va a pasar con el botón anterior y siguiente. En el caso del primer y el último no vamos a tener mucho problema. Así que vamos a preguntar mediante un condicional. Si me encuentro al inicio, o sea, begin of file, o sea, si me encuentro al inicio de todos los registros. Si estoy al inicio de todos los registros, no quiero que se desplace uno anterior. ¿Qué es lo que quiero que haga? Quiero que se quede en el lugar. Así que vamos a decirle move first. Vamos a probarlo. Me voy al anterior y fíjense cómo está fijo. Como estoy en el inicio, no puede retroceder. Y hay que hacer lo mismo en el caso de move next. Vamos a preguntar si celular end of file es igual a true. Entonces, en caso que esté al final, vamos a decirle que se quede en move last. End if. Vamos a ejecutarlo, voy al final y no puedo seguir avanzando. Sí puedo retroceder, pero cuando llego al final, listo.
lo que se podría agregar dentro de los botones, una vez que estoy en el final, yo podría bloquear o podría poner un cartelito que me indique si estoy en el final o no. Aunque igualmente si yo presiono no avanzo porque ya estoy en el final. Pero a los usuarios siempre hay que, con carteles, indicarle todo lo que está sucediendo. Entonces, vamos a indicarle que llegaste al final del registro. Vamos a ponerle un icono. Final. Y lo mismo para el inicio. El inicio es más intuitivo porque si estoy con el código 1, no va a haber un código 0. Estás en el inicio del registro. Llegaste al final del registro. No quieras seguir avanzando porque no vas a poder. Y ahí ya lo tenemos preparado. Ya tenemos los botones de desplazamiento, así que ahora nos vamos a ir con los botones de edición. Vamos a hacer doble clic. Bien, acá. El botón guardar ya aparece bloqueado. La propiedad de enable está en false. Por lo tanto, cuando presionamos añadir, este botón va a tener que editarse. Ya vamos a tener que habilitar. Command 2, el índice 1. La propiedad enable va a pasar a true. O sea, tiene que habilitarlo. Luego el botón guardar, una vez que finalice y terminé de ejecutar todas las tareas, lo vuelvo a bloquear. Vamos a pasarlo a false. Entonces cada vez que presionamos añadir, se va a actualizar y cuando presionemos guardar, se va a bloquear. Bien, ahora vamos a añadir. La opción añadir lo que va a hacer es vaciar estas cajas de texto. Entonces cuando presionemos añadir, las cajitas se van a vaciar, pero solamente las cajas que van desde la marca hasta el último dato, ya que el código del celular me tiene que mostrar el valor que sigue. Entonces, si estoy en el código 23, al presionar añadir, me tiene que mostrar el código 24. ¿Cómo conseguimos eso? Yo necesito saber cuál es el último registro. Por lo tanto, me voy a ir al módulo y voy a hacer uso de la variable count registros. Vamos a crear un procedimiento nuevo llamado contar registros. Y desde acá vamos a decirle lo siguiente. Lo primero que necesito es que en la base de datos vayamos hasta el último registro. De esa manera vamos a saber cuántos datos tenemos. Y ahora, en la variable count registros, vamos a decirle que sea igual a record count. Esta opción me va a devolver la cantidad de registros que se encuentran dentro de mi base de datos. Vamos a ir guardando cada tanto. Por lo tanto, vamos a usar cantidad de registros para nuestro botón añadir. Text 1, cuyo índice es el 0 porque es el primero, va a ser igual a cantidad de registros. Hasta acá me va a mostrar la cantidad total de registros que tengo.
vamos a hacer una pequeña modificación después. Y tengo que vaciar el resto de las cajas, así que con un for le voy a decir que vaya desde el 1, porque el 0 va a tener el código, así que quiero que empiece desde el 1 hasta el 5. Next. La i no es necesaria, pero es una buena práctica, porque si vamos a estar utilizando después un for dentro de otro, tenemos que saber qué for vamos a estar cerrando. En este caso, como es un for sencillo, el i, la variable que usamos, no es obligatoria. Yo a veces la pongo, a veces lo saco. Ahora vamos a vaciar las cajas de texto, así que vamos a decir que las cajas van a estar todas vacías. Y vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Me voy al final, para que visualicemos bien. Cuando presiono añadir, acá por ejemplo me dice 0. Está ocurriendo, tenemos un problema acá, porque yo necesito que me traiga la cantidad de registros totales que hay. Así que vamos a ver qué pudo haber pasado. Me falta llamar a contar registros. Llamé a la variable, pero no llamé al procedimiento. Voy a colocarlo acá, contar registros. Así ya, ni bien se ejecuta el formulario, ya sé cuántos registros tengo. Presiono añadir y ahí vemos. Me dice 22. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Vamos a revisar todos los datos. Porque en mi base de datos me falta un registro, que es el número 4. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no tengo 23 registros, tengo un total de 22. Entonces me estoy encontrando con un problema al momento de contarlos. Esta opción de contar registros nos va a venir bien cuando tengamos que realizar nuestro flex, o sea, nuestra tabla, porque yo necesito saber más o menos cuántas filas necesito. Entonces, en ese caso, sí voy a poder utilizar el contar registros. En este caso, no me conviene contar registros, porque yo quiero saber cuál es el último. El último es el 23. Según el ID, me dice que el último dato es el 23. Entonces, de este último dato, quiero que me traiga este número. Así que voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña modificación. En vez de utilizar cantidad de registros, voy a hacer lo siguiente. Acá me voy a desplazar hasta el último registro, como habíamos hecho en el módulo, move last. Pero le voy a decir que me traiga la información que se encuentra en el ID. ID. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Tenemos el 23 y ahí fue el último registro, que es el 23. Ahora bien, ¿yo quiero el 23? No, yo no quiero el 23, yo quiero el número que le siga al que haya capturado. Entonces ahí me trae el 24. Si yo de repente elimino, supongamos que voy acá al final, y después lo elimino, el número que queda va a ser el 22. Entonces al momento de añadir, me va a añadir el 23. Y así con cada uno. No usamos la opción de cantidad de registros, pero ya lo tenemos preparado para el próximo formulario. Bien, el botón añadir ya lo tenemos listo. Ya sabemos que va al último registro y me agrega el que sigue y me vacía las cajas de texto. Y también me habilita el botón para poder guardar. Ahora tenemos que guardar esa información. ¿Cómo tenemos que hacer? Primero, usamos la opción de Add New para avisarle que vamos a agregar un dato nuevo. Y no tenemos que olvidarnos luego de actualizar, usando el método Update. Ahora vamos a hacer un for. Puedo agregar la i nuevamente o una x, no hay problema. En este caso yo quiero guardar toda la información.
Así que de 0 a 5 vamos a decirle que los registros que se encuentran en la base de datos, estos registros, van a ser igual a la información que se encuentre almacenada en las cajas de texto. Vamos a ejecutarlo. Ponemos play, añadimos un nuevo dato, ponemos la marca, vamos a poner el modelo, una capacidad de, vamos a hacerle 64, y el stock disponible solamente 3. Procedemos a guardarlo. Pero de conversión de tipo de datos. Vamos a depurar. Me voy a posicionar acá. Esto es importante cuando estamos depurando. En amarillo nos resalta dónde está el error. Entonces, si yo posiciono el cursor, me dice que el error está al momento de guardar la información en el campo con el índice 2. Entonces, vamos a ir a la base de datos para saber cuál es ese campo. Tenemos 0, 1 y el 2 pertenece a la capacidad de gigas. Pero acá está bien, no hay nada raro. 0, 1, 2. Modelo. Acá está el problema. Están mal colocados los labels. A ver, ahora sí era eso. Vamos a probar nuevamente. La capacidad va a ser de 64. Y guardamos. Ahí vemos cómo ya siguió con el siguiente procedimiento. Primero le dijimos que agregue la información, que se actualice y si todo va bien, que el botón vuelva a false. Pero tengo un problema. Yo presioné guardar y ¿cómo sé si está guardado? Vamos a probar. Voy a ir al primer registro y voy al último. Ahí recién me avisa el programa que está guardado. Entonces lo que nos faltaría agregar es un cartelito, un MSG Box que me indique que el dato fue guardado correctamente. Vamos a poner información. Ahí estaría. Entonces, en el momento que se guarda va a aparecer un mensaje. Y también podríamos decir que se desplazan los registros. Vamos a decirle que se vaya al primer registro. Move first. Y acá un call carga registros. O sea, una vez que se agregan todos los datos, que vaya automáticamente al primer registro. Vamos a agregar uno más. 26. Capacidad. $256. Vamos a poner modelo 22. Guardar. El nuevo registro quedó guardado. Al momento de presionar aceptar, vemos cómo se desplaza el primer registro. Y ahora si yo me muevo hasta el 26, ahí aparece el dato. Entonces queda un poquito más prolijo y además informa al usuario todos los pasos que se están realizando. A continuación vamos a hacer el botón editar. El botón editar es muy similar al botón de guardar, con la diferencia que en este caso en vez de utilizar la opción de Add New, lo que vamos a hacer es editarlo. Pero acá vamos a cambiar lo que es el for, porque no voy a comenzar desde el 0, sino que voy a comenzar a partir del registro número 1, ya que el 0 es el código y no se puede cambiar. Entonces vamos a avisar que vamos a editar la base de datos. Y después ya vamos a añadirlo el update. Es recomendable hacerlo antes porque muchas veces nos olvidamos que estos tienen que ir acompañados. El add new
tiene que ir con el update. Y el edit también tiene que ir con el update. El único que va solito y no necesita de un update es cuando eliminamos un registro. Así que acá vamos a decirle, podemos usar la misma variable x de 1 a 5. Y acá también vamos a añadir un msgbox para informar que los datos fueron actualizados. Vamos a ir al final. Vamos a cambiar el modelo. Creo que el último modelo había sido el 13. Si acá tenemos el 13, vamos a poner el 14. Presionamos acá en editar. Los datos se actualizaron correctamente. Voy a retroceder un registro y ahí vemos cómo quedó actualizado. Y ahora vamos a eliminarlo. En el caso de eliminar, es muy simple. Delete. Pero lo que vamos a hacer es previamente preguntar al usuario si realmente quiere eliminarlo, ya que esa acción no se puede deshacer. Así que vamos a guardar en una variable el botón que seleccionó en el msgbox. Podemos agregar otro texto. En el siguiente renglón que me diga esta acción no se puede deshacer. Y vamos a indicarle el de exclamación. Eliminar. Y acá al final de todo el paréntesis. Vamos a preguntar si esta variable es igual a yes, entonces que lo elimine. Vamos a ponerle play. Me voy a ir hasta el último registro, que es el iPhone. Lo voy a eliminar. Desea borrar el registro actual. Esta acción no se puede deshacer. Y acá me faltó el botón. Puse el icono y me olvidé del botón. Yes, no. Ahora sí, desea borrar el registro actual. Esta acción no se puede deshacer. Le decimos que no y tenemos el dato. Y algo antes de borrarlo es que en el momento que se borre quiero que vaya al primer registro. Así que vamos a ponerle move first con cargar registros. A ver, ahora me voy al final, le digo que no para que quede y ahora le digo que sí. Se elimina y automáticamente va al primer registro. Ahora lo único que nos falta es el botón salir, que lo que va a hacer es volver al formulario número 1. Así vamos a ponerle form1.show y que se descargue un load.me. Y ahí regresa. Ya tenemos finalizado lo que es el formulario número 2. En el siguiente video vamos a estar trabajando con el FlexGrid. Vamos a ver cómo cargarlo en la pantalla, ya que es un control que no aparece por defecto en la lista. Así que hasta acá vamos a dejarlo para que el video no se haga demasiado extenso.